Nos toca hablar ahora del flujo del campo eléctrico. El flujo del campo eléctrico no es más que la medida del número total de líneas del campo eléctrico que atraviesan una cierta superficie. Si esta es la superficie y estas son las líneas de fuerza, entonces el número total que atraviesan esta superficie es lo que llamamos flujo del campo eléctrico. La expresión que nos permite calcular el flujo del campo eléctrico es esta que está aquí: intensidad del campo eléctrico por la superficie del plano por el coseno de un ángulo. Ese ángulo es el que se forma entre las líneas de fuerza y la normal al plano. Dependiendo de ese ángulo, habrá un mayor o menor número de líneas que atraviesen ese plano. Las unidades entonces de flujo de campo eléctrico que vienen dadas por esta expresión sería Newton sobre Coulomb por metros al cuadrado. Newton por metro cuadrado sobre Coulomb, la unidad de flujo del campo eléctrico. Hablemos ahora de la ley de Gauss. La ley de Gauss nos dice que en una superficie cerrada, el flujo del campo eléctrico se obtiene como el cociente entre la carga neta dentro de la superficie y la constante de permitividad epsilon sub 0. Entonces, con esto que dijimos, el flujo del campo eléctrico quedaría como carga total dentro de la esfera entre epsilon sub 0. Carga total epsilon sub 0, que es la constante de permitividad, cuyo valor es una constante, es 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre Newton por metros cuadrados. Tomando en cuenta esta ley de Gauss, entonces vamos a conseguir que en un conductor eléctrico, si se le suministra un exceso de carga, esa carga se va a distribuir por la superficie del conductor, por la acción de los protones y electrones, se va a distribuir alcanzando este conductor un equilibrio electrostático. En estas condiciones, entonces, en el interior del conductor, el campo eléctrico es nulo. Dentro del conductor no habrá campo eléctrico. Toda la carga estaría distribuida por toda la superficie del conductor. Otra cosa que podemos deducir de la utilización de la ley de Gauss es que la intensidad del campo eléctrico que produce una esfera cargada en un punto a cierta distancia de ella es igual al campo eléctrico que se generaría si la carga estuviese concentrada en su centro. O sea que si nosotros tenemos una esfera y tenemos la carga distribuida por toda su superficie, la intensidad del campo eléctrico que se genera en un punto fuera de ella va a tener el mismo valor, que si en esa esfera su carga estuviese en el centro de ella. La intensidad del campo eléctrico van a ser iguales. Siendo iguales la intensidad del campo eléctrico, entonces el flujo del campo eléctrico también va a ser igual. Entonces, por la ley de Gauss que acabamos de decir, el flujo del campo eléctrico no es más que carga total sobre epsilon sub 0. Pero también tenemos que el flujo del campo eléctrico, por definición, es intensidad del campo eléctrico por superficie por el coseno del ángulo. Pero el ángulo que se está formando es de 0 grados, porque es el ángulo que se forma entre las líneas de fuerza y la superficie. Las líneas de fuerza van a seguir la misma dirección que un radio de esa esfera. Entonces, por eso es que vale 0. Entonces, quedaría que es Q sobre epsilon sub 0 por la intensidad de campo por la superficie. ¿De quién? De la esfera. Entonces, la superficie de la esfera es 4pi por r cuadrado, que es lo que tenemos aquí. De aquí despejando E, la intensidad de campo eléctrico, nos quedaría que es igual a Q sobre 4pi por r cuadrado sobre epsilon sub 0. Esta sería la forma de calcular la intensidad de campo eléctrico en una superficie cerrada, una superficie esférica cerrada. Cuando se tiene un campo eléctrico uniforme, ya hemos dicho en anteriores pasos que el campo eléctrico uniforme se genera entre dos placas conductoras paralelas entre sí que tienen la misma carga y con distintos sentidos, y que el campo eléctrico que se genera allí en todos sus puntos va a tener la misma dirección, sentido y módulo.
como estamos hablando de placas, entonces también debemos hablar de densidad eléctrica superficial de esas placas, que no es más que la cantidad de carga eléctrica por unidad de área. O sea que la densidad eléctrica superficial no es más que carga sobre superficie. Entonces, en un punto dentro de ese campo eléctrico, en un punto cualquiera, la intensidad del campo eléctrico viene, como es igual en cualquier punto, entonces el flujo del campo eléctrico quedaría intensidad del campo eléctrico por superficie por el coseno del ángulo. Pero ya sabemos por lo que hemos dicho que el flujo, la línea de fuerza y la normal al plano tienen la misma dirección, o sea que su ángulo es cero. Entonces nos quedaría simplemente esta expresión que por la ley de Gauss es Q sobre epsilon sub 0 igual a E por S. Despejando E de allí nos quedaría que es carga sobre superficie por epsilon sub 0. Pero carga sobre superficie, ya dijimos anteriormente que es densidad eléctrica superficial. Entonces aquí deducimos que en un campo eléctrico uniforme, la intensidad del campo eléctrico no es más que densidad eléctrica superficial sobre constante de permitividad.